aquí con nuestros amigos de Conciencia Espiritual. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial, quizá, pero que esperemos que aprendamos mucho en conjunto. Y bueno, pues recuerda que estamos aquí en tu programa, Entre la Moda y el Espíritu, nace el equilibrio. Pero, ¿qué les parece que vamos a empezar? Sheila, dinos, ¿qué es la libido? Mira, la libido es una glándula la cual está encargada de todos los impulsos que genera el ser humano y está relacionada con el placer. Psicológicamente hablando, la libido se toma como todas las fuerzas instintivas o que van dirigidas hacia los impulsos. Anteriormente se creía, Sigmund Freud fue uno de los principales que empezaron a hablar de esto, y él solamente dirigía lo que tenía que ver la libido con la parte sexual. Quiero aclarar esto porque muchas veces hablamos de libido e inmediatamente la relacionamos con toda la parte sexual. Eso no es del todo cierto, porque sí tiene que ver con lo sexual, pero no es lo único que se maneja a través de la libido. Tiene que ver con todo lo que genera impulsos en el ser humano. Puede ser violencia, puede ser sexual, puede ser muchas otras situaciones. ¿Cómo descubrimos la libido en nosotros mismos? Bueno, la libido es una parte en la que todos tenemos en nuestro cuerpo, es la que, como lo decía la licenciada, es la que genera impulsos. Los impulsos más primitivos del hombre es el impulso de comer, de dormir. ¿Qué otro impulso se te ocurre? Cubrirse. El impulso de la supervivencia, porque el hombre impulsivamente está adaptado para la supervivencia y de aquí surge lo que es la parte sexual de reproducción. Lo sentimos como un impulso. La licenciada hablaba de otro tipo de impulsos como la violencia, la lujuria, entre otros impulsos más grandes, más fuertes o menos comunes también, como el impulso de comprar, el impulso de beber. Esto se crea una necesidad ante estas situaciones. Esto es una distorsión mental que se genera en nosotros, generando estos impulsos, pero como se crea una necesidad, la libido es en la que se encarga de cubrir o de manejar o activar nuestros impulsos para cubrir una necesidad. Si nosotros generamos una necesidad al alcohol, generamos una necesidad al sexo, generamos una necesidad incluso a las compras, al café, a cosas que son tan simples, pero se crean necesidades. La libido está íntimamente relacionada con esto, porque vas a sentir el impulso, decir, tengo unas ganas desesperadas de comprarme esos zapatos, tengo unas ganas de tener relaciones sexuales, tengo unas ganas, esto no lo decimos conscientemente, pero tenemos de decir, tengo unas ganas impresionantes de que alguien me lastime, y solamente cuando nosotros cubrimos esta necesidad, tenemos la sensación de placer, al cubrir esa necesidad que se generó por nuestras distorsiones mentales, que se creó una necesidad hacia esa situación. La libido es una parte natural en nuestro cuerpo, es parte de nosotros. La libido no solo está en el nivel físico, sino también actúa a nivel espiritual y a nivel energético. De esta forma nosotros podemos entrar a la libido de otras personas a través de la energía y del ritual de la seducción. ¿Cómo creo yo estas necesidades? ¿Cómo es que se van creando necesidades externas a lo que realmente es el ser humano? Mira, es muy simple, como lo decía el maestro, tiene que ver con distorsiones mentales que nosotros manejamos. Cuando somos pequeños, nosotros nacemos con ciertas necesidades que son necesidades básicas, por decirlo así, que son necesidades biológicas, y cuando estas necesidades no son cubiertas, nuestra libido empieza a generar, nuestra mente empieza a generar también creencias y distorsiones mentales que van enfocadas a esa satisfacción de necesidades. Por ejemplo, el pequeño tiene la necesidad de comer.
sus padres no lo están alimentando, o bien en el momento hay una pelea. De esta manera empieza a generarse todas estas distorsiones mentales. El pequeño empieza a realizar asociaciones que vienen relacionadas con la parte de la comida, sí, pero también con la parte de la violencia. A través de esto, para él ya hay una necesidad. Ya se creó la necesidad también de la violencia, no solo la necesidad de la comida. Tu líbido empieza a trabajar y cuando ya eres adulto, empiezan a entrar en juego tus distorsiones mentales para poder satisfacer estas necesidades. Como esto existen muchas otras situaciones. Por ejemplo, partiendo de la necesidad de comprar, te están creando una necesidad que en realidad no tienes como individuo. A través de entrar a tu líbido y a través de seducirte con los medios de comunicación, entran estas energías en ti para que puedas ser dominado. Obviamente, cada producto que se maneja va enfocado a cierto tipo de personas. Siempre ellos realizan un estudio de mercado para el cual van a dirigir el producto, buscando la necesidad o creando la necesidad en las personas para que ese producto sea consumido. Pero todo esto va dirigido a través de la libido, se utiliza la seducción y las energías que entran en las personas son muy importantes. Solo que nosotros desconocemos sino porque sí lo sabemos, pero no somos conscientes más bien de cómo están funcionando estas situaciones. De esta manera estamos creando nuestras necesidades. Recuerda que nuestra mente trabaja por asociaciones y esas asociaciones están presentes todo el tiempo y por eso estamos creando necesidades donde no debería haberlas. Hablamos de impulsos. ¿Cómo saber que yo me estoy manejando a través de impulsos? Esto es simple. Cuando tú tienes hambre, ¿cómo sientes? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Me duele el estómago. Y cuando tienes un plato de comida o pasas por un puesto de tacos o no lo sé, y tienes esa hambre, ¿qué sientes? Me gruñen las tripas y ganas de comérmelo. ¿Y sientes qué? Pues ganas de metérmelo a la boca. Exactamente, eso es un impulso. Ese es el impulso, porque nosotros tenemos hambre, vemos la comida y inmediatamente queremos tomar, queremos comer. Ese es el impulso, esa es la necesidad, ¿sí? Se maneja de esa forma, así lo sientes en tu cuerpo. El hambre, las tripas me gruñen, lo veo y se me antoja. Entonces estos son impulsos. Aquí tenemos una persona que era adicta a las compras, ¿cierto? Bueno, creo que más de una porque creo que las 4 reaccionaron. No, yo no soy compradora. ¿No? Bueno, entonces hay personas aquí que son adictas. ¿Cómo lo sientes? ¿De la misma forma que sientes el hambre? Sí, de la misma forma. Ves las cosas y quieres comprarlas, quieres tener todo aunque ni lo necesites, y los colores y quieres tener mil cosas. Simplemente lo quieres. ¿Y lo debes tener? Exacto. Porque esto es el impulso, somos impulsivos. Lo hacemos por impulso. O sea, si no cubrimos una necesidad que se creó a través de una asociación y una distorsión mental, porque no es una necesidad como tal, porque no está en riesgo nuestra supervivencia, pero nuestra mente genera esta situación como que la necesitamos para sobrevivir. Si no lo tenemos, vamos a morir, y nosotros es cuando también nos empieza a entrar angustia por no tener las cosas, ¿eh? Sí. De verdad, nos empieza a entrar angustia, decir, híjole, es que sí necesito esos zapatos. Y empezamos a generar esta angustia, esta ansiedad por tenerlos, porque realmente creamos esta necesidad, se creó. No es lo mismo que si tu cuerpo pasa sin alimento una semana, ahí sí puede estar en riesgo tu supervivencia, sin agua. Ahí sí, pero funciona de la misma manera, porque tu cuerpo generó esta asociación a través de la distorsión mental, y de esta manera es como nosotros empezamos a crear estas necesidades falsas necesidades, ¿sí? Entonces, de la misma forma que tú sientes el hambre, así se siente cuando tienes una necesidad, una falsa necesidad, como la violencia, como las compras, como el alcohol, como el sexo, porque al final de cuentas el sexo es algo que está natural en nosotros, la sexualidad,
Pero cuando nosotros comenzamos a sentir angustia, cuando nosotros comenzamos a sentir ansiedad por el sexo, porque nosotros no lo tenemos, es cuando nosotros ya estamos generando, ya tenemos una ¿qué? Una distorsión mental. Entonces, de la misma forma que tú sientes el hambre, que sientes la sed, que sientes el deseo de dormir, que son las necesidades básicas y primitivas del hombre, de esa misma manera es como sientes la necesidad y sientes el impulso de las demás situaciones, de las falsas necesidades. De esa misma manera, y así de simple. Aquí con nuestros amigos de Conciencia Espiritual.